Listo, chicos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que sea que estén viendo este video. El día de hoy, doctores, vamos a empezar con la clase de transporte acerca de membrana. Cuando nosotros agarramos el tema de transporte de membrana, es muy importante que ustedes tengan primero unos conceptos previos. Como por ejemplo, uno de los conceptos más importantes que debemos tener bien fijado en la mente es acerca de la gradiente. Acá podemos observar, por ejemplo, una división donde yo evidencio el líquido extracelular y el líquido intracelular. Lo que quiero que vean acá es lo siguiente. Miren cómo yo dibujo algunos puntos y acá dibujo menos. Vamos a imaginarnos que esto es el sodio, debido a que el sodio es un ion que abunda más en el extracelular. ¿Ya? Entonces, cada puntito va a representar a una molécula de sodio. Lo que yo estoy observando en el gráfico es algo que nosotros llamamos gradiente química. ¿Qué es entonces esta? Esta es una diferencia de concentración, porque acá yo observo más y acá menos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para nosotros determinar mediante la dirección que toma un ion o una molécula, saber qué tipo de transporte es, si es pasivo o activo. ¿Cómo así? Vamos a verlo ahorita. Por ejemplo, observen acá cómo el sodio, que abunda más en el extracelular, se dirige al compartimiento donde abunda menos, que es el intracelular. Entonces yo estoy viendo de cómo las moléculas se mueven de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. A eso lo denominamos gradiente química o gradiente de concentración. Mira, en cambio, si yo muevo las moléculas de manera inversa, o sea, de menor concentración a mayor concentración, entonces estoy hablando de un transporte en contra de la gradiente, ¿ya? Y el primero vendría a ser uno a favor de la gradiente. Me dirán por ahí, doctor Giuseppi, no lo entiendo muy bien, por favor, póngame un ejemplo, ¿ya? Imaginémonos, entonces, en el primer caso, cuando se mueve a favor de la gradiente, que las moléculas se están moviendo hacia una dirección, pero se están moviendo hacia el lugar donde hay menos. Eso extrapólenlo como si fuera un río. Ustedes, cuando van y nadan a favor de un río, no gastan energía. Por eso, miren, hermoso datito, por eso es que cuando una molécula se mueve a favor de la gradiente, yo diré, es transporte pasivo. Y cuando yo vaya en contra de la gradiente, ustedes imagínense nadando en un río en contra de la corriente, que gastan energía. Por eso, una molécula cuando viaje en contra de la gradiente será transporte activo. Y de ahí deriva seguramente el concepto que escucharon a nivel de colegio, a nivel de preuniversitario, ¿no? Donde te menciona que el pasivo no necesita ATP, en cambio el activo sí necesita ATP, debido a que ella es de energía química para la célula. Ahora ya conocemos el por qué. Entonces, en la clase del día de hoy que les voy a brindar, vamos a conocer principalmente el esquema de transporte. Ya en una siguiente clase, seguramente conversaremos un poquito más a profundidad de cada uno de ellos, como lo estamos viendo en el gráfico. Entonces, chicos, miren, yo ya sé que es una gradiente química, una diferencia de concentraciones. Me dirán, doctor Giuseppi, ¿y existe otro tipo de gradiente? Claro. Y tú recuerda que siempre suele ser un movimiento sin gasto de energía cuando es de un lugar donde abunda más algo a un lugar donde abunda menos. Por ejemplo, yo puedo hablar de una gradiente de presión y la sangre se mueve, por ejemplo, de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿ya? Entonces, es así como se maneja. Listo. Ahora, doctores, vamos a ver el transporte pasivo. El transporte pasivo tengo de dos tipos. Tengo el simple y el facilitado. Generalmente en los libros de biología te mencionan que el simple es aquel que no usa proteínas y el facilitado es el que dice, sí, yo voy a utilizar proteínas porque estas moléculas
no cumplen con las características que el transporte simple requiere, que lo llamamos requisitos. Entonces, usa proteínas. Ahora, más adelante ustedes, cuando vayan avanzando en los cursos de la carrera, cuando lleven fisiología, por ejemplo, el Guyton te dice lo contrario. El Guyton te dice, bueno, no lo contrario, te dice un datito o una variable que no lo tenían en cuenta los libros de biología. ¿Qué te dice? Que no solo importa la presencia de proteínas, sino que también tiene que haber una interacción entre la molécula que va a moverse a través de la proteína, ¿ya? Con ella. O sea, tiene que haber una interacción entre ellas dos. Por eso es que algunas literaturas dentro de Simple lo consideran a los canales. Pero como el día de hoy es una clase orientada para todos los chicos de biología, lo vamos a tomar como la mayoría de libros lo toman. ¿Ya? Entonces, presencia de proteínas, facilitado, sin proteínas, simple. La presencia de proteínas tiende a formar conductos como poros que lo podemos denominar canales. Estos canales pueden ser abiertos con ayuda de ligandos, como por ejemplo neurotransmisores y hormonas, y también encontramos canales dependientes de voltaje, que suelen aperturarse y cerrarse con aumento de voltaje. Además, también tenemos un canal más, que seguramente cuando empecemos a estudiar todo lo que son las sensibilidades en morfofisiología, entonces ustedes van a conocer los famosos canales dependientes de fuerzas mecánicas, que suelen estar en los receptores de tipo mecanoceptivos. Listo. Y dentro de los transportadores, uno de los más importantes, de los más conocidos, recuerden que son los GLUT, ¿ya? Estos GLUT, recuerden que permiten el ingreso de glucosa. Estos GLUT son también denominados permeasas. Bueno, en realidad, todos los transportadores del tipo facilitado que cumplan estas características se llaman permeasas. Y preguntarán, ¿qué características? Por ejemplo, ser selectiva. Por ejemplo, que sí haya interacción entre el soluto y la molécula transportadora, que en este caso vendría a ser la permeasa. Listo, ya hemos visto el transporte pasivo. También tenemos un transporte que es activo. Este transporte activo puede ser primario o secundario. Recuerda que acá hay gasto de energía. Este gasto de energía, tú dirás, si es ATP, entonces es un transporte primario. ¿Cómo lo vas a reconocer tú? Cuando te venga de repente un examen, acuérdate bombas. Tienes bombas P, esta bomba P ya la conoces, es la bomba de sodio y potasio, por ejemplo, una bomba de tipo F. Esta bomba de tipo F la vas a escuchar también, es la bomba de la fosforilación oxidativa, se encuentra a nivel mitocondrial y datito extra. Esta no solo usa ATP, sino que también cuando se da las circunstancias me refiero un gradiente protónico, tranquilos, cuando veamos el tema de mitocondria profundizaremos ahí. Cuando se genera eso, entonces, a diferencia del resto, no solo gasta ATP, sino tiene la capacidad de sintetizar ATP. Por eso es que participa en lo que llamamos fosforilación oxidativa, que es uno de los pasos de la respiración celular que se da en la mitocondria. No se olviden también de las bombas de tipo V. Estas bombas de tipo V, muy importantes para la activación enzimática en los lisosomas. Recuerden que los lisosomas necesitan un medio ácido. También ya veremos seguramente alguna clase acerca de ello. Finalmente tenemos las bombas de tipo ABC, que son un tipo de bomba muy, pero muy heterogéneo, morfológicamente hablando. Y uno de los ejemplos más importantes que ustedes van a ver son las bombas de tipo SFTR, que están implicadas en la fisiopatología de la fibrosis quística. Recuerden, chicos, que acá sí o sí tienen que ir las moléculas en contra de su gradiente. Ambas, porque siempre hablaremos de dos moléculas que están siendo transportadas. Pero recuerden, siempre en contra de su gradiente. Listo. Ahora vemos el transporte activo secundario. El transporte activo secundario, doctores, que estamos evidenciándolo acá, tenemos de dos tipos, el cotransporte y el contratransporte. Giuseppe, tú me dijiste que uno gastaba ATP, ese es el primario. Entonces, ¿qué tipo de energía usará el secundario? Bueno, les doy un dato. El secundario utiliza energía cinética. ¿Por qué? Porque utiliza o se aprovecha de la energía generada por el primario, debido a que las bombas
sobre todo la de tipo P, suelen generar una gradiente, que es lo que hemos visto en el primer momento del video. ¿Cómo así, Giuseppe? Vamos a verlo mejor por acá para terminar la clase del día de hoy. Por ejemplo, mire, la bomba de sodio y potasio. Imagínese que esto es el extracelular y esto es el intra. Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio y potasio? Saca 3 moléculas de sodio y mete 2 moléculas de potasio. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que ambos están yendo en contra de su gradiente, porque generalmente el sodio de por sí solo suele entrar por difusión simple, lentito, pero entra por difusión simple. ¿Dónde entra más rápido? A través de los canales. Si ustedes consideran los libros de fisiología, sigue siendo difusión simple, pero si ya consideran los libros de fisiología, de biología, perdón, entonces ya vendría a ser un transporte facilitado. Ya dependerá la literatura que ustedes estén tomando o el curso que estén tomando para este video. Entonces, yo me fijo de cómo saca sodio, entonces yo genero este aumento de concentración acá. ¿Y esto qué es, doctores? Si yo tengo mucho sodio acá y poco aquí, ¿qué es eso? Una gradiente. Y esa gradiente después es aprovechada por nuestro cotransportador, donde, por ejemplo, imagínense, yo meto sodio y digo, mira, este es el extra y este es el intra. Entonces yo observo cómo el sodio ingresa, pero ingresa a favor. Y ustedes dirán, Giuseppe, pero eso es transporte pasivo. Pero yo te agrego acá otra molécula. Por ejemplo, te puedo agregar el potasio. Por ejemplo, no es que exista un cotransportador netamente de esto, te estoy poniendo un ejemplo para que lo entiendas. Entonces, miren, el potasio ingresa también, pero el potasio entra en contra de su gradiente. Mira, y el contratransporte es un poco diferente, pero cumple la misma regla. ¿Por qué? Mire, vamos a poner acá el sodio. El sodio está entrando a favor de su gradiente. Pero acá yo no puedo poner potasio, porque si yo pongo el potasio ahí y sale, el potasio está yendo a favor y eso sería pasivo. Perdón, activo. Eso sería más una bomba en todo caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que poner una molécula que esté yendo en contra de su gradiente, como por ejemplo el calcio, ¿no? Está yendo en contra de su gradiente. Entonces, el transporte secundario, ¿qué me estoy dando cuenta? Que es un transporte que utiliza 2 moléculas, que uno va a favor de la gradiente y otro va en contra. ¿En qué se diferencia el contra perdón, el cotransportador del contratransportador? Que uno tiene una sola dirección y el otro tiene direcciones opuestas. Pero al margen de todo, la regla es la misma. Y si te das cuenta, se está aprovechando de quién? En ambas situaciones del sodio. ¿Y quién generó esta gradiente para el sodio para que pueda entrar por difusión simple? O bueno, para que pueda moverse a favor de la gradiente, lo creó la bomba. Por eso decimos que la secundaria se aprovecha del primario. Listo. Eso sería todo por el día de hoy, doctores. Espero encontrarlos en una próxima ocasión donde veremos de repente mucho más profundo cada uno de estos transportes, con ejemplos incluso en la parte médica. Cuídense mucho. Este será todo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar en una próxima sesión. Hasta luego.